Jesús. Romanos 1:16 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria sea a Cristo. Te damos gracias, Dios mío, por tu preciosa palabra en esta noche. Dios mío, bendice a tu pueblo que tú has traído, Señor. Bendice a cada vida con esta palabra preciosa, que es la luz que ilumina nuestro camino en esta tierra, en esta corta vida, Dios mío. Y a ti la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, en esta noche. Y vamos a gozarnos con esta palabra. Usted alaba a Dios ahí en su corazón, con sus labios también. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Ya? El Evangelio es las buenas nuevas que ha traído Cristo. El Evangelio es la palabra de Dios. ¿Ya? El Evangelio es, hermano, el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje central del Evangelio? ¿Cuál es? Que Dios, creador del cielo y de la tierra, se hizo carne. O sea, adoptó, añadió la naturaleza humana. Dios nunca dejó de ser Dios. Dios jamás dejó de ser Dios, sino que Dios añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. ¿Ya? Por eso dice la palabra que nosotros debemos de aceptar, reconocer y testificar que Dios vino a esta tierra en carne. Gloria a Dios, hermano. El que no reconoce eso, dice la palabra, no es de Dios, no tiene a Dios, no le pertenece a Dios. Entonces nosotros reconocemos que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros hace 2000 años, y Él vino a darnos ¿a qué? La palabra, el logos, el verbo, el mensaje de Dios Padre para nuestra vida. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué la palabra que Cristo nos dijo es poder? ¿Por qué? Porque no es palabra humana, ¿ya? Es palabra que es la misma voz de Dios. Entonces, cuando uno, hermano, escucha la palabra, cree en la palabra, acepta la palabra, reconoce que esa palabra es la verdad, porque con el coeficiente mental que tenemos, sobra y basta para nosotros, hermanos, reconocer que esta palabra es una palabra, hermano, que edifica, es una palabra razonable, amén, porque dice, la naturaleza entera es el primer predicador, la naturaleza entera nos habla que ha habido un creador. Entonces, con la palabra de Dios, hermano, Dios nos hace entender que Él es el creador de todo, Él es el sustentador de todo, amén, y Él ha venido acá a rescatar a su pueblo, a rescatar a las personas. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esta palabra dice, es poder de Dios. La persona que cree esto, no es una palabra, hermano, vana y vacía. Mire, hay gente que lee la Biblia, y lee la Biblia solamente ¿para qué? Para tener, hermano, intelecto, conocimiento, para llenar su intelecto de conocimiento. Y yo he conocido gente que se sabe la doctrina de los mormones, de los testigos, de los israelitas, se sabe la doctrina de Confucio, de Buda, ¿ya? De varias religiones, y también se sabe la doctrina cristiana. Y yo le pregunto a ellos, me dicen, ¿de qué quieres que te hable? ¿De los testigos? Yo soy capo, yo te enseño. ¿De los mormones? Yo te enseño. ¿De qué doctrina? ¿Del cristiano? También. ¿Ya? Entonces son gente, hermano, que leen la Biblia, pero creen que la Biblia es un libro más. Así como Harry Potter, ¿ya? Es uno más. Que la gente que quiere leer la Biblia solamente lo toma como una obra literaria, ¿ya? Que nos cuenta historia, leyenda, mitos, parábolas, nada más. Pero no creen que esto es palabra de Dios. O sea, no aceptan que esto es voz de Dios. Solamente lo leen para tener conocimiento. ¿Usted ha escuchado a políticos que mencionan la Biblia? En el Congreso, yo he escuchado a los políticos que dicen, esos de la izquierda o de la derecha, se rasgan las vestiduras como los fariseos.
¿Ya? Eso hacían los fariseos. El político lee la Biblia. ¿Ya? Los premios Nobel leen la Biblia. Pero lo leen como una obra más, como una obra literaria más. Pero no reconocen que es palabra creador del cielo y de la tierra. O sea, no reconocen que es palabra de Dios. O sea, cuando uno lee la Biblia así, o es más, algunos leen la Biblia buscando errores. Esta Biblia es falso, es mentira. Dice, voy a buscar errores. Y leen la Biblia buscando ¿qué cosa? Errores y fallas, para contradecir y atacar la Biblia. O sea, cuando uno lee la palabra de Dios con ese espíritu, o sea, la Biblia, hermano, Dios no se revela, dice la palabra, que Dios resiste al orgulloso, al soberbio, pero Dios se acerca y da gracia al humilde. Entonces, cuando uno lee la palabra, escucha la palabra y reconoce que es palabra de Dios, entonces, en ese momento esta palabra es poder de Dios, hermano. Esta palabra es poder de Dios en esa vida que está leyendo. Por ello, hermano, dice, ¿es poder para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Para qué? O sea, la palabra es poder, ya es dinamita, dinamo en griego, es poder. ¿Para qué? ¿Para sanarte tu enfermedad? No. ¿Para sacarte de tu ruina económica? Tampoco. ¿Para darte una terapia psicológica para que te ayude en tu problema mental? Tampoco. ¿Para qué es? ¿Para que te alivien tus problemas sentimentales? Tampoco. El Evangelio, la palabra de Dios, ¿es poder para qué? ¿Para qué es poder? Para salvación de tu alma. O sea, Dios vino a qué? A salvar nuestras almas que estaban condenadas al infierno, camino, rumbo al tormento eterno. Él vino no a hacernos ricos. Él vino no a darnos salud. Él vino no a arreglar nuestros problemas sentimentales. No, Él vino a salvarnos. Estábamos condenados, perdidos, hermano, condenados al tormento. Y Él vino para eso. ¿Para qué? Para darnos vida, vida en abundancia, para salvarnos. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Para eso vino. O sea, la palabra de Dios es poder para salvación. El problema es que la gente, hermano, no le importa eso. La mayoría de las personas dicen, no, a mí no me interesa la salvación de mi alma. Yo tengo seguro. ¿Ya? Yo estoy asegurado ya. Yo quiero que usted me ayude con mis negocios, pastor. ¿Ya? Pastor, ¿usted ve el futuro? Ayúdame con mis negocios. Pastor, ¿qué hago? Mi relación, ¿me caso o no me caso? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Esa mujer me va a ir bien? ¿Ese hombre me va a ir bien? ¿Qué es lo que quiere la gente en esta tierra? Salud, dinero y amor. ¿No viste tú el letrero de los brujos? ¿Qué pone? Salud, dinero y amor. Y la gente mira, oh, salud, eso es lo que es. Salud, estar fuerte como un toro. Amor, quiero que me ame. Y dinero. ¿Ya? Cristo no vino para darnos eso. Cristo vino para salvarnos. Ahora, Cristo nos salva, pero Él nos da más de lo que nosotros pedimos, más de lo que nosotros merecemos. Ahí vienen las bendiciones adicionales, que son, ¿qué cosa? La salud, conforme a la voluntad de Dios, la solvencia económica, conforme a la voluntad de Dios, amén, y los problemas sentimentales, psicológicos, hermano, Dios nos da la estabilidad, pero eso es lo secundario. Primero Dios trabaja en nuestra alma, la salvación de nuestras vidas. Entonces, esto es lo que dice esta palabra, que el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo que cree, al judío primeramente, también al griego. O sea, no hay que avergonzarnos de esto. No hay que tener vergüenza de ser cristiano. ¿Ya? El mundo está como está porque no son cristianos. A veces la gente cree que ser cristiano es ser hipócrita. No. El ser cristiano no tiene que ser sinónimo de ser hipócrita. No. Hipócritas hay. Pero el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, no es hipócrita. ¿Ya? Es fiel a la palabra. Es fiel a la palabra.
Entonces, el mandamiento que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con tu alma, a tu prójimo, a ti mismo. Ese mandamiento, hermano, nosotros buscamos, deseamos, anhelamos. Y estamos perfeccionando eso en nuestras vidas. Por eso el cristiano verdadero se esfuerza ¿qué? En poner a Dios en primer lugar y en buscar el bien para su prójimo. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es sacrificado, abnegado. Busca, ¿qué cosa? Busca el beneficio del prójimo. Entonces, cuando uno es salvo de verdad, uno es un testimonio que el poder de Dios es real. Por eso, el mundo tiene un déficit de cristianos. Estamos en déficit en cristianos, porque más son incrédulos, más son ateos, más son agnósticos, más son hipócritas, y verdaderos cristianos hay pocos. Como resultado, el mundo está como está. Si los congresistas fueran cristianos de verdad, ¿ustedes creen que robarían? Si los presidentes que hemos tenido, mire, yo no hago propaganda política de nadie, ¿ya? Cada uno es consciente y tiene entendimiento para votar. Pero vote por una persona que no sea enemigo de Dios y de la vida. Entonces, todos estos presidentes que hemos tenido, hermano, nos han robado, ¿ya? Los congresistas, los ministros, los premieres. El pueblo peruano ya no cree en nada. Mejor que entre y dice un dictador. Mejor que pongan la pena de muerte y corten cabeza a todos. ¿Ya? Como en Francia. No. Mire, hermano, entre quien entre, si no es cristiano, si no es hijo de Dios, va a repetir el plato. Por eso nosotros decimos, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el Perú lo que necesita es gente que abrace el evangelio de verdad. Gloria a Dios, hermano. Y yo soy un testimonio vivo. Si yo trabajaría en el Estado, yo no robaría, hermano. Yo apoyaría el Estado. Pero esa no es mi vocación. Esa no es mi vocación. Un cristiano que está acá de verdad, si trabaja en el Estado, ¿usted va a robar? Si usted llega a ser congresista, ministro, premier, ¿usted va a robar? Si usted es un cristiano de verdad, usted no va a robar. Si usted llega a ser presidente, ¿usted va a robar? Si usted es un cristiano de verdad, usted no va a robar. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para cambiar a los ladrones, para cambiar a los rateros y a todos. Por eso el Perú necesita cristianos. ¿Cómo me voy a avergonzar yo de ser cristiano? ¿Cómo me voy a avergonzar yo del evangelio? Si el evangelio es lo mejor que me ha pasado, lo mejor que te ha pasado y lo que el Perú necesita. Por eso, hermano, el plan anticorrupción, ¿ya? Ese plan anticorrupción que han hecho los mismos ladrones que nos han robado, ¿funcionó? ¿Funcionó? No. El mismo que hacía el plan anticorrupción, el mismo robaba por abajo. El mismo nos robaba. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón del hombre. Por eso, este país necesita hombres que abracen el evangelio, mujeres que abracen el evangelio. Tenemos un déficit de cristianismo. Bendito sea Cristo, hermano. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, cuando uno escucha la palabra, uno dice, correcto, ese hombre está hablando la verdad. Ese hombre está hablando la verdad. De acuerdo a la Biblia, ese hombre tiene la verdad. Yo acepto que está hablando la verdad. Pero es imposible por robar. Todo el mundo roba, dicen, ¿no? O sea, el pecador cree que todos son como él. Bonito lo que habla, pero todos roban, pues, todos los congresistas roban, todos los presidentes roban. Y todavía sacan un lema que dicen, ya que roben, pero que haga obras. O sea, que robe, ya queremos que robe, pero que haga obra. ¿Usted cree que esa palabra está bien? Esa palabra no está bien, hermano. Sino que el pecado ya es parte de la naturaleza caída, que para ellos es normal robar. Si usted dice, bueno, que robe, pero que trabaje, ¿cómo va a ser eso, hermano? Usted no puede hablar así. Nosotros aborrecemos el pecado. Así es, aleluya. No queremos nada con los ladrones.
Amamos al ladrón, pero no a su actitud. Entonces, dice, esto de acá, cuando el pecador, el ladrón, escucha, dice, es la verdad, es la verdad, es la verdad. ¿Ya? Su entendimiento acepta. Pero no tiene fuerzas, no puede. No puede. Entonces ahí viene la fe. O sea, el ladrón, el corrupto, él va a seguir robando hasta el día de su tumba. Eso no lo va a dejar. Pero cuando escucha la palabra y cree esta palabra, entonces va a decir, yo creo esa palabra, pero yo soy un ladrón de nacimiento. ¿Ya? Yo soy ladrón hasta los huesos. Yo no puedo dejar de robar. Yo no puedo dejar de ser corrupto. Pero lo que habla es la verdad. Ahí viene ¿qué cosa? Ahí viene una dependencia de Dios. Entonces la palabra dice, mira ladrón corrupto, o adúltero, fornicario, ¿ya? O estafador, orgulloso, soberbio, lo que sea. Mira, ¿sabe qué? Es verdad. Tú no puedes dejar eso. Tú no tienes la capacidad de hacer eso. Pero ¿sabe qué? Dios tiene poder para cambiarte, libertarte y arrancarte ese pecado de tu corazón. Eso déjaselo a Dios. Tú solamente reconoce, humíllate, tírate al piso, dobla tus rodillas. Esas rodillas que no se doblan, hermano, ni con tractor. Dobla tu rodilla, arrodíllate ante Dios. Yo tengo vergüenza acá. En tu cuarto y en tu baño, enciérrate, tírate al piso. Dile, Señor, perdóname, soy un ladrón corrupto del Congreso, del gobierno, soy fornicario, adúltero, lo que sea, orgulloso, soberbio, moralista, orgulloso. Reconoce que tú no puedes. Pero los que nos miran por internet, que están en esta condición, reconozcan que ustedes no pueden cambiar por su propia voluntad. Pero crean esta palabra, acepten esta palabra y pídanle a Dios que Dios les dé esa fe, ese don, ese regalo del perdón de sus pecados. Entonces cuando Dios mira así a una persona, Dios, hermano, la gracia de Dios desciende y a este hombre, esta mujer, sea lo que sea, en la condición que sea, Dios le da el don de la fe. ¿Para qué? Acá dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pero el pecador no tiene fe. El pecador no puede aceptar esto en su corazón, en su corazón. No puede creer que él es otra vida, no puede creer que él empieza otra vida, no puede creer que él ya Dios le perdonó. Él no puede creer eso. Dios le regala el don de la fe. Y cuando Dios le regala el don de la fe, ahí este pecador dice, Señor, gracias por perdonarme, gracias por cambiarme, voy a dejar de ser corrupto, desgraciado, voy a dejar de ser pecador, gracias Dios mío. Uno abraza, cree. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios la ha perdonado, ahora vive derecho. Se corta las uñas, ya no es uña larga, ya va al Congreso a robar, no, ya no va a robar, ya se vienen los dos, oye, ¿a qué robamos hoy día? Un contrato, hay un puente para hacer, hay que sacar 50 millones, no, ya yo no robo, soy cristiano. ¿Está vuelto loco? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Soy cristiano, yo no robo ya. Tú arrepiéntete, ya. Esa gente necesitamos. Cristianos verdaderos, no solamente en el Congreso, en todas partes, en tu colegio, en la universidad, en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, donde sea. Hay que brillar. Por eso dice, ¿de qué me voy a avergonzar? ¿Me voy a avergonzar de haber dejado la porquería? No. Tengo, hermano, yo que testificar que Dios me ha cambiado, que yo no soy un hipócrita como otros. No. Yo soy un cristiano de verdad. Aleluya. Derecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Yo cuando le hablaba así a una persona, me decía, te felicito. Tú eres un iluminado. Tú eres un iluminado, te felicito. Ya, está bien. Pero tú también puedes ser un iluminado. Es para todos, ¿eh? Gloria a Dios, hermano. Hay que gozarnos con el Evangelio, es lo mejor que nos ha pasado, hermano. Es lo mejor que nos ha pasado.
lo mejor que me ha pasado a mí es cuando me casé. No. Yo también me casé, pero lo mejor que me ha pasado es ser cristiano. Lo mejor es ser un hijo de Dios. Uno tiene estabilidad, uno tiene personalidad. Uno ya no está queriendo agradar al mundo, como dice la Biblia, ¿no? El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que quiere decir es que ama el sistema del mundo. O sea, ese sistema que se enfoca egocéntricamente en el hombre y la mujer. ¿Ya? Están en una competencia. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es la mejor? ¿Ya? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene el mejor negocio? ¿Quién tiene el mejor trabajo? ¿Ah? Lo vanidoso que hablan de sus logros y toda su vida se enfoca en eso nomás. Aman esas cosas. No es pecado tener dinero, ¿no? No es pecado. Pero no enfatizamos eso en cada momento. Lo que enfatizamos es Cristo me cambió y a ti te puede cambiar. Gloria a Dios, hermano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero nosotros tenemos vida. Vida eterna. ¿Ya? Cristo dijo, dejen que esos muertos se entierren a sus muertos. Las personas que viven sin Cristo no tienen vida. Existen, pero no tienen vida. Pero el que tiene a Cristo tiene vida eterna. La vida verdadera. Entonces vamos a vivir porque Dios nos ha dado la fe y esa fe la ponemos en Cristo. Verso 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá hay algo, hermano, que es cierto y que algunos no quieren aceptar y se molestan con Dios. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, hermano, Dios es amor. Dios ama. Y por amor Dios vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Dice, más amor que esto ya no hay. No, pero yo quiero que me amen más. Pero ya, ¿qué cosa más quieres? Ya, Dios ya, Él mismo vino por ti. Ese es un atributo de Dios, el amor de Dios. Ya, y nosotros hemos abrazado el amor de Dios, hermano. Nosotros somos los beneficiados. Pero hay otro atributo que es la justicia de Dios. ¿Ya? Y la justicia de Dios también tiene que ser saciada. Por eso decíamos en la mañana, el sacrificio de Cristo es, hermano, la oferta para el mundo entero. El que abraza el sacrificio de Cristo y acepta a Cristo, lo que Cristo ha hecho, y lo recibe como su Señor y como su Salvador, ¿ya? Porque todos quieren a Dios como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Ese es el problema, ¿ya? El cristiano acepta a Cristo como su Salvador, pero también como su Señor. Amén, aleluya. Porque cuando digo, es mi Salvador, Él me ha salvado, pero también mi Señor. O sea que ahora mi vida la gobierna Dios. Gloria a Dios. Yo no gobierno mi vida. Yo no soy un buen administrador de mi vida. Yo como administrador de mi vida, bancarrota, fracaso. O sea, mi vida ahora la administra Dios a través de su palabra. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Ya? O sea, ahora voy a vivir sujeto a la palabra de Dios. Ah, no, pastor, un momento. Yo quiero que sea mi Salvador, pero no mi Señor, porque nadie se mete en mi vida. Nadie se mete en mí. Yo sé lo que hago. ¿Ya? Ni mi mamá, ni mi papá, ni en el colegio, el profesor, al directorio lo cuadraba. Nadie se mete en mi vida. Y Dios tampoco. Pero sí quiero que me salve. Qué bonito, ¿no? ¿Te crees que Dios va a aceptar eso? Dios quiere ser tu Salvador, pero también tu Señor. El que no acepta a Cristo como su Salvador y Señor, entonces está despreciando el sacrificio de Cristo, está, hermano, dice la palabra, pisoteando la sangre de Cristo, el Espíritu de Cristo, y está abrazando el pecado. Y cuando digo pecado no hay que pensar en ser drogadicto, no, asesino, no. Solamente rechazar a Cristo, ese pecado lo condena. Entonces, como no quieres la gracia de Cristo, como rechazas la gracia de Cristo, entonces tu pecado te condena. Dice, la paga del pecado es muerte.
Entonces, este pecador, él tiene que ir al infierno a pagar su pecado. Porque Cristo no ha pagado. Porque él no ha recibido la gracia de Dios. Si él recibe, Cristo paga. Pero si él no recibe, Cristo no paga. Porque no quiere. Entonces, él tiene que ir al infierno a pagar su pecado. Pero usted, yo, que he recibido a Cristo como mi Salvador y Señor, entonces él sí ha pagado el precio de mi pecado. Entonces ya no puedo ir al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó. Él ya lo pagó. Tú ya no vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio de tu pecado. Gloria a Dios, hermano. Esa es la justicia de Dios. O sea, las personas que no reciben a Cristo, entonces, ¿qué es lo que les tiene que llegar? La justicia de Dios. La ira de Dios. Alabado Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Pastor, pero es buena gente. Pastor, ese hombre es buena gente. Mire su cara, tiene cara de oso. Hasta su cara es bonito. Ayuda a los pobres, va al orfanato a dar comida a los pobres, hace cruzar a los ciegos la pista. ¿Cómo Dios lo va a mandar al infierno? No, tiene que llevárselo al cielo. La ira de Dios se revela contra él. ¿Por qué? Porque está rechazando al único que lo puede crucificar, que es Cristo. Es la ira de Dios. Mire, ¿y cuánta gente desprecia a Cristo? Desprecia a Dios. Entonces, hay gente que dice Dios es malo. ¿Cómo Dios va a mandar al infierno? Porque Dios es justo. Dios es amor, pero también es justo. Sí, pero yo leo en la Biblia que Dios mataba a niños, Dios mataba a bebés. Yo no quiero saber cómo es Dios malvado.